Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por la gran bendición que tenemos de conocerte. Como cantábamos hace un momento, Señor, nos has dado la bendición de ser ahora un templo, Señor, una iglesia de piedras vivas, donde tú habitas, Señor, donde tú en tu grandeza, Señor, en tu gran poder has decidido habitar, Señor. Señor, ayúdanos a recordar eso cada día para poder, Señor, de esa manera agradarte, Señor. Para recordar, Señor, el privilegio que nos has dado de enviar, de mandar a tu Espíritu Santo y que pueda habitar en nosotros, Señor. Que conformamos, Señor, tu templo, que conformamos tu iglesia. Qué bueno eres, Señor. Eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, que pueda ser una semilla, Señor, que penetre en una tierra fértil, que pueda dar fruto, Señor, y que sea un fruto, Señor, abundante, para honra y gloria tuya, Señor, y para bendición de tu cuerpo que es la iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos en este espíritu que tenemos de adoración, amén. Vamos a continuar con la palabra del Señor y vamos a enfocarnos a 1 Corintios capítulo 12, de los versículos 12 al 31, donde estaremos viendo ya la última parte del capítulo 12. Y nada más como introducción, muy importante, recordar la situación en la que se encontraba la iglesia de los Corintios, una situación muy complicada porque sabemos, conforme lo que hemos estudiado ya de la Escritura, que era una iglesia llena o muy marcada de división, que era una iglesia que estaba viviendo solo para sí misma en lo individual, es decir, cada persona pareciera ser, o muchos de ellos, o algunos de ellos pareciera ser que estaban viviendo más para sí mismos, ¿verdad? Como buscando su propio beneficio. También podemos ver o podemos tener claro que era muy probable las envidias y el orgullo que existía ahí, cosa que no debe de existir en el cuerpo de Cristo, en las iglesias, en la iglesia local y en la iglesia en general. Vemos también la insistencia de Pablo entonces acerca del valor de la unidad en el espíritu. Y aquí yo quiero enfatizar, hermano, porque eso es algo bien importante que nosotros debemos de tener, estar unidos en el Espíritu del Señor. Amén. Estar unidos en Él, porque si estamos unidos en el Espíritu de Dios, entonces vamos a tener esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios y ser guiados por Él. Qué importante es ser guiados como un cuerpo por el Espíritu de Dios. Y enseguida también veremos cada vez más y más marcada la insistencia de Pablo hacia la importancia del amor en la iglesia, lo cual es también muy importante, porque el Señor quiere que en la iglesia local y en su cuerpo en general, ¿verdad?, pueda existir sobre todo el amor, su amor, que es el que nos une. Entonces, en ese sentido, y habiendo explicado de manera lo más clara posible los problemas que vivía la iglesia de los Corintios, vamos a empezar a leer desde el versículo 1 del capítulo 2, el versículo 12 del capítulo 12 de Primera de Corintios, que dice así: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Al leer estos versículos vemos cómo Pablo sigue utilizando, pero ahora enfatiza más, el ejemplo o la analogía de un cuerpo humano
igual con el cuerpo que conforma la iglesia o lo que conforma la iglesia. Y ahí podemos ver entonces que son distintas partes, pero un solo cuerpo. Una sola iglesia, un solo cuerpo. Así como nosotros tenemos manos, tenemos brazos, tenemos hombros, tenemos también estómago, tenemos piernas, pies, tenemos ojos, tenemos una boca, tenemos oídos, etcétera, etcétera. Todo esto que conforma el cuerpo, así también la iglesia está conformada como un cuerpo en sus distintas partes. Y aquí yo quisiera empezar a preguntarles algo. ¿Cuántos de aquí aman a sus manos? O a lo mejor ya le cayeron gordas sus manos y está pensando en quitárselas. ¿Cuántos de aquí aman a sus ojos? O alguien por aquí ya empieza a odiar a su ojo y empieza a decir, ay, mejor que no te tuviera. Somos un cuerpo. Y así como un cuerpo está conformado de distintas partes y cada parte es importante, así también en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia cada uno de nosotros somos importantes y somos tan importantes porque hemos sido sellados o hemos sido guiados por el mismo Espíritu que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ve a todos nosotros que por gracia hemos sido llamados al conocimiento del Evangelio. A cada uno de nosotros nos ve valiosos. A cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros con una función distinta, porque es obvio que la mano no va a ser lo mismo que hace el ojo, ni el pie va a ser lo mismo que hace el estómago, pero cada uno cumple su función. Distintas partes, pero un solo cuerpo. Una sola iglesia, un solo cuerpo. Enseguida dice el versículo 15: si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Y aquí podemos ver en estos versículos que Pablo sigue dando ese énfasis en que cada parte del cuerpo es importante, hermano. Cada parte del cuerpo. Imagínese usted ahora que cada parte del cuerpo también de alguna manera tuviera esa independencia como para poder decir, no, es que yo no estoy, imagínense el ojo decir, yo no estoy conforme con ser ojo. Entonces, como no estoy conforme de ser ojo, pues mejor huyo de mi cuerpo. O el oído, yo no estoy conforme con ser oído, yo hubiera querido mejor ser ojo. Entonces, como no soy oído, corro del cuerpo. Imagínense la corredera de nuestro cuerpo, ¿no? Corriendo la mano por allá y el dedo gordo por allá y el dedo chiquito de la mano por allá, la mano no sé. Y nosotros así, bueno, pues es que está desapareciendo nuestro cuerpo, se está desintegrando porque no se quiere. Sin embargo, sabemos lo que es por ejemplo, una enfermedad o por ejemplo, herirnos, lastimarnos, golpearnos con un martillo, lastimarnos un pie y ¿a poco lo disfrutamos? Claro que no, porque son partes importantes de nuestro cuerpo. Entonces así cada uno de nosotros. Y Pablo continúa con esa analogía muy interesante. Vamos al versículo 21. Dice así: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las partes son las partes que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo al cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. A veces en la iglesia de Cristo pareciera que pasa lo contrario, ¿no? Y tratamos como que darle más importancia o tratamos de amar más o darle más valor de alguna manera religiosa o tradicional a las partes del cuerpo que son más visibles, es decir, o las partes que consideramos que son como más importantes de alguna manera. Cuando a veces las partes que están más ocultas del cuerpo llegan a ser las más necesarias. En la iglesia hay mucha gente que a lo mejor no se para aquí cada domingo a predicar, no se para aquí cada domingo a cantar, no está compartiendo en algún ministerio algo visible,
pero que muy probablemente sea gente que esté orando por nosotros, intercediendo por nosotros, gente que le guste bendecir incluso a otras personas sin necesidad de proclamarlo a toda la iglesia, y ese tipo de personas son muy valiosas para el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces pareciera ser que quisiéramos ser este tipo de cuerpos donde consideramos, bueno, nada más realmente la mano es importante, y el pie, ¿va? Porque la mano me ayuda a agarrar las cosas, y el pie me ayuda a caminar, y el ojo me ayuda a ver, porque si no, pues entonces tropezaría, me caería, y a veces preferiríamos ese tipo de cuerpos. Imagínense un cuerpo así. ¿A cuánto les gustaría tener un cuerpo como ese? Que usted llegara hacia la iglesia como dando brinquitos, ¿verdad? Y con la mano moviéndose, y el ojo viendo así para todos lados. Qué extraña situación, ¿no? Sería como de película de terror. Y a veces así conformamos iglesias donde le estamos dando mayor valor a cierta parte, y no solamente le damos mayor valor a cierta parte y disminuimos a los demás, sino que a veces los queremos excluir, los queremos hacer a un lado, los discriminamos, ¿no? De alguna manera. Qué triste es eso. Aquí podemos ver esto en cuanto a la importancia de cada parte del cuerpo, pero también podemos ver al mismo tiempo lo importante que es estar atentos a todos y cada uno de los hermanos en la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces consideramos solamente a algunos, pero nos cuesta trabajo considerar a algunos otros de la iglesia por alguna circunstancia. Y aquí el Señor es quien nos puede dar la habilidad, nos puede dar ese don, que lo veremos también en el capítulo 13 de Primera de Corintios, de amarnos de tal manera que podamos ver la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo en cada persona, y por lo tanto ver la importancia y la relevancia que tenemos cada uno como parte del cuerpo de Cristo. Podemos ver también que a veces quisiéramos un cuerpo donde solamente existiera la oreja, ¿no? Un cuerpo donde a veces solo estamos escuchando, pero no estamos haciendo mucho al respecto, o un cuerpo donde solamente estamos viendo, pero tampoco estamos haciendo nada al respecto, cuando todo es importante, todo se conjuga dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos decir a través de esto? Hay un comentario muy interesante que hace David Guzik, y dice lo siguiente: las partes de nuestro cuerpo trabajan unidas. Los ojos y oídos no se sirven a ellos mismos, sino a todo el cuerpo. Las manos no solo se alimentan y defienden ellas mismas, sino al cuerpo entero. El corazón no solo suministra sangre para sí mismo, sino que sirve al cuerpo entero. Imagínese una mano que se resistiera a agarrar una cuchara, ¿verdad?, de la sopita que nos comemos, y dijera, no, no quiero darte de comer. Y entonces se detuviera, ¿no? Y se trabara, y usted con un montón de hambre, ¿verdad? Y con la sopa, el guisado, y la mano así, no quiero darte de comer porque tu boca me caes gorda, y garganta y estómago. Entonces no voy a permitir que comas. ¿Qué es lo que pasa? Al contrario, ¿verdad? Ya cuando nos sirven ese mole, ese pozole, las primeras que entran en acción son las manos. Ya estamos ahí, ¿no? Y no se diga si le sirven ahí una patita de puerco, alguna cosa así que es muy difícil comérsela con el tenedor y que tiene que usar las manitas, ¿va? Con mayor razón, me va a agarrar las manos y órale, y hasta el último huesito. ¿Sí o no? Así de funcional debe de ser el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Imagínese al ojo, ¿verdad?, caminando por algún lugar y de repente diciendo, ¿sabes qué? No, me niego a ver porque me caes mal, pies. Entonces, como me caes mal, no quiero que veas, y quiero que te puedas tropezar o pegarte en la pared, ¿no?, en una banqueta. Suena chistoso, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué es lo no chistoso? Que así estamos en la iglesia de Cristo. A veces así estamos. Y es triste ver eso, que algunos queremos servirnos para nosotros mismos y no queremos servir para los demás, cuando el ejemplo más claro que tenemos en la Escritura es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que vino a servirnos siendo el Rey del universo, siendo el Señor de todo el universo. Al Señor no le costaba nada en su soberanía simplemente pensarlo y deshacerse de nosotros. ¿Lo ha pensado alguna vez? Porque Él es soberano. Y ninguno de los que estamos aquí, pues obviamente podríamos estar ahora en una reunión hablando de su palabra, pero entonces vemos el amor del Señor.
tan grande que se expresó de esta manera. El día de hoy se festeja, ¿verdad? A nivel mundial y social y todo. Ya saben que yo soy medio grinch de las fechas, ¿verdad? Pero hoy se festeja el Día del Amor y la Amistad, que es una fecha, y algunos allá, ¿verdad? Sí, que es una fecha en la que se gasta cantidades impresionantes de dinero en tarjetas, en osos de peluche, en chocolates, en globos y otras tantas cosas, ¿verdad que sí? Y bueno, no quiero que me malinterprete, ¿verdad? No voy a poner un aspecto religioso, ¿verdad? No, usted no le regale chocolates a su esposa, porque la verdad que si es el único día, pues entonces mejor regálele, ¿verdad? Porque si es el único día que le regala algo, pues sí, hágalo. Pero aquí el punto es que hablando de este día, la mayor muestra de amor para nosotros está en Dios mismo, amén. Que dice que amó de tal manera. En otras palabras, así amó tanto Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de grande fue el amor de Dios. Así de grande es su amor. Y ese mismo amor, hermano, es el mismo que quiere que repitamos entre nosotros como su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Así que empiece a ejercitar ese amor por sus hermanos en Cristo. Más todavía, preocupémonos más por nuestros hermanos en la fe, preocupémonos más por sus necesidades, por hablarles de vez en vez. Yo sé que a veces es complicado porque tenemos 1000 actividades, hermano, pero ahí es donde podemos hacer el esfuerzo más grande. Apáguele poquito al Netflix, apáguele poquito al Disney Plus y háblele por teléfono a algún hermano o hermana y dígale que lo ama. ¿Será muy difícil eso? ¿Dejar de ver el Mandalorian y Cobra Kai? Es que ya me aventé toda la serie, ¿verdad? Por eso se me hace fácil. Pero aquí el punto es, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer a un lado, ¿sí? Para realmente amarnos. Porque a veces son más los pretextos para no amarnos que lo que realmente podríamos hacer. ¿Usted cree que hay una necesidad apremiante de amor entre la iglesia y entre nosotros? Sí la hay. Más en un mundo tan egoísta y tan egocéntrico como el que estamos viviendo. De aquí podemos decir que a veces hay una parte de nuestro cuerpo que solo vive para servirse. Y eso es muy duro, lo que voy a decir, amén. La analogía que aquí utiliza también el hermano David Gusick. ¿Está listo para esta analogía? A veces hay una parte de nuestro cuerpo, hablando así del cuerpo biológico, que solo vive para servirse. No contribuye nada para el resto del cuerpo y todo lo que consigue lo utiliza para crecer. ¿Sabe cómo se le llama a eso? Cáncer. Son palabras duras, ¿verdad que sí? Por eso los agarré de alguien más para que no digan que yo se los dije. Pero fíjese qué tremendo, ¿no? Esa parte del cuerpo que solamente daña al cuerpo porque solamente se está sirviendo y no se queda conforme solamente con servirse, sino que en muchas ocasiones se pone como un juez duro y rígido ante las actitudes y ante las situaciones que viven los demás hermanos en la iglesia. Ya viste otra vez, mira, la hermana otra vez viene sola, se me hace que otra vez se peleó con el esposo, Dios los ayude, ese matrimonio pecador. Y nos ponemos así, ¿verdad? Nada más viendo, ¿verdad? Somos ojototes y somos orejotas. Sin corazón, sin mente, sin alma, sin manos, sin pies que puedan ir y ayudar. Preguntar, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Te puedo servir en algo? ¿Quieres platicar? ¿Necesitas que ore por algo, verdad? Más allá de usar siempre el término de es que quiero saber para orar, que a veces es más por chisme, pero realmente hágalo, hermano, porque ama a la persona. Y ese es el amor que nosotros debemos de expresar al cuerpo de Cristo. Spurgeon menciona lo siguiente al respecto. Dice así, él le decía a la congregación donde servía, amén. Aquí repito, hermano, lo dijo Spurgeon, ¿ok? O sea, yo no me estoy releyendo lo que dijo Spurgeon, amén. Dice así, quiero que cada miembro de esta iglesia sea un obrero. No queremos ningún zángano. Si hay alguno de ustedes que quiera comer y beber y no hacer nada, hay muchos lugares en otra parte donde puedan hacerlo. Hay bancos vacíos cerca en abundancia. Vayan y llénenlos, porque nosotros no los queremos. Cada cristiano que no es una abeja es una avispa. Las personas más peleoneras son las más inútiles y aquellos que son los más felices son apacibles.
son por lo general los que están haciendo más para Cristo. Qué duro, ¿verdad? Spurgeon, ¿verdad que sí? Muy duro. Pero tiene mucho de razón lo que aquí compartió el pastor Spurgeon. Porque la realidad es que cada uno de nosotros debemos de estar anhelando servir al cuerpo de Cristo. Y repito aquí, porque a veces lo decimos así de cajón muy rápido, ¿verdad? Servir al cuerpo de Cristo. Voltea a la izquierda y a la derecha. Si le alcanza y le da el cuello, voltee para atrás. No se vaya a torcer. Ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Ahí, es a tu hermano, a tu hermana, al que tenemos que servir. Pero a veces, repito, estamos en una actitud donde estamos solamente esperando a ser ¿qué? Servidos, que nos sirvan, que nos atiendan, que nos apapachen. Qué bueno, gloria a Dios que eso suceda. Pero acuérdate, tú eres parte del cuerpo y tienes que cumplir una función. Porque si eres mano, tienes que servir para proteger al cuerpo, tienes que servir para dar amor al cuerpo, tienes que servir para alimentar al cuerpo. ¿Cuántas funciones? Qué precioso cuando podemos entender así la dinámica del cuerpo de Cristo. Y qué padre, porque así nos podemos sentir también por la gracia del Señor, amén. Nos podemos sentir valiosos, porque entonces no estamos de oquis allí, amén, hermano. No estamos de oquis, el Señor tiene un propósito para nosotros. Y si continuamos leyendo la escritura, dice el versículo 25: así las partes del cuerpo se mantienen unidas. Cuando estamos sirviéndonos, hermanos, nos mantenemos unidos. Y se preocupan las unas por las otras. Versículo 26: cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Amén. Si usted quiere hacer este experimento para que quede más claro, agarre el día de hoy un martillo y dése un martillazo en el dedo chiquito. Qué feos ejemplos estoy poniendo, ¿verdad? Perdóneme. Pero ¿qué va a suceder? Va a decir, ay, me voy a dar otro, qué padre. Su cuerpo va a sufrir, ¿sí? Su cuerpo va a sufrir. Ahora haga otro experimento, ¿verdad? Pídele a su esposa, a su esposo, que le haga poquito piojito, ¿verdad? Nosotros en la casa decimos, y en la familia decimos cuicui. No sé de dónde salió el cuicui, pero es como piojito. Todavía tengo la duda de dónde salió esa palabra del cuicueli. ¿Quién sabe? De mi tía Margarita. Sí, que nos compartió de Cristo, que él siempre nos decía, mi tía Margarita, perdón, pero lo tengo que decir, que nos compartió de Cristo, siempre nos decía, ven y hazme cuicui y te voy a dar $1. Nunca nos lo dio, pero siempre nos tenía ahí haciéndole cuicui. Entonces dile a tu esposa, hazme cuicui, hazme piojito, y que vas a estar feliz, ¿verdad? ¿A poco no? Qué importante es esto, atendernos unos a los otros, porque ahí se ve la dinámica de amor por parte de Dios para la iglesia. Clark menciona lo siguiente, dice, esto significa tener un corazón hacia y simpatía con nuestros miembros, compañeros, aunque sean diferentes. Ay, es que el hermano cada tiempo de adoración se la pasa chillando el hermano. No, es que hay que ponernos reverentes, ¿verdad? O el hermano chillón, ¿verdad? Ay, es que ese nunca ni chilla ni un amén dice. ¿Qué será? ¿Por qué será tan amargado? Ay, a lo mejor el hermano en su corazón está adorando al Señor. Pero somos diferentes, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, qué bueno. Somos diferentes y cada uno con una función. Y entonces aquí dice, claro, dice esto significa tener un corazón hacia y simpatía con nuestros miembros, compañeros, aunque sean diferentes, hermano. Dice enseguida también, podríamos llamar a uno ojo por su observación aguda de los hombres y las cosas y la penetración en casos de conciencia y misterios divinos. Hay hermanos que cumplen esta función en la iglesia. Hablábamos de los dones el domingo pasado y hay hermanos que van a tener esa función.
Y por medio de darse cuenta de las necesidades de la iglesia, de lo que las personas puedan tener en su corazón, pueden servir a la iglesia, porque entonces se pueden acercar a algún hermano que tenga, por ejemplo, esa palabra de sabiduría y decirle: mira, noto que tal hermano tiene tal tristeza en su corazón, sería bueno que te acercaras a él y le pudieras servir y pudieras preguntarle: ¿cómo estás? Quiero escucharte. También podemos ver, por ejemplo, a otro hermano que podría ser el hermano Mano, por sus esfuerzos laboriosos en la iglesia. Gloria a Dios por esos hermanos, amén. Esos hermanos que cuando hay que subir cajas pesadas para alguna cosa, cuando hay que limpiar, cuando hay que acomodar, ellos dicen: ahí estoy. Y lo hacen con la alegría. Gloria a Dios. ¿Se fija qué importante es? O podríamos pensar en el hermano Pie. Bueno, esos son solamente ejemplos, hermano, no vayamos a utilizar ya después estos nombres a los demás. Mira, ahí viene el hermano Pie, ¿va? Y ahí viene el hermano Ojo, ¿va? Y ahí viene el hermano, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, el hermano Pie, ya no voy a seguir porque ya están empezando, ya se les está ocurriendo, ¿verdad? Sí, ya sé. Ay, no. A otro Pie por sus viajes industriosos para esparcir el conocimiento de Cristo crucificado, y así de otros, esos hermanos misioneros, evangelistas, ¿verdad? ¿Cuántos le damos gloria a Dios por estos hermanos? ¿Verdad? Viene a nuestra mente a nuestros queridos hermanos amados Michael y Lisa y sus preciosos chiquillos, ¿verdad? Y viene a nuestra mente Mayela y Sadetín, viene a nuestra mente nuestro hermano David Escobar, y todos ellos que sirven de esta manera. La realidad, hermano, es que hay quienes, aunque todos lo debemos de hacer, pero hay quienes, lo voy a decir de esta manera muy mexicana, se les queman las habas por ir a evangelizar a las calles. ¿A poco no? Son pies hermosos que llevan la paz, el mensaje del evangelio. Gloria a Dios por esos pies, porque a veces esos pies son los que nos jalan para hacerlo también. Gloria al Señor. Pero así entonces cada uno cumplimos una función. Yo creo que este ejemplo tan precioso que da Pablo nos deja muy en claro la importancia de la unidad de la iglesia y la importancia que tiene cada miembro y la importancia que tiene de que cada miembro se sirva uno a otro. Amén. Qué importante es servirnos unos a otros, que nuestro anhelo esté en eso. Versículo 28 dice así: en la iglesia Dios le dio una función a cada una de las partes. Y entonces comienza a manejarlo ya de manera más estricta, más apegada a lo que ha sido la función histórica de la iglesia. Dice, en primer lugar puso apóstoles, que recuerde que apóstoles se refiere estrictamente a enviados o comisionados a hacer algo, ¿verdad? No entendamos luego apóstoles como el hermano que trae los mejores trajes y las mejores corbatas. No. Apóstol es un comisionado, es un enviado que tiene un trabajo muy grande por hacer. En segundo lugar, puso profetas. En tercer lugar, puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. Versículo 29, vamos a avanzar. No todos son apóstoles, ¿está de acuerdo? No todos son profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades o dones. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. En ese versículo 31 que cierra el capítulo 12 es cuando ya nos encamina directamente hacia el tema del amor que viene explicado de una manera maravillosa en el capítulo 13 de Primera de Corintios y que veremos con el favor del Señor el próximo domingo. Sin embargo, quiero aquí ir señalando algunos aspectos importantes de estas funciones. La primera de ellas, cuando nos habla de los apóstoles, ¿estamos listos? Los apóstoles son embajadores especiales de la iglesia. Pablo y otros en su tiempo tuvieron una autoridad apostólica, atención aquí hermano, una autoridad apostólica única. Aquí hay de repente todavía una falta de acuerdo teológico en cuestión de que si sigue funcionando este ministerio del apostolado o no. Pero lo que sí nos puede dejar muy claro la Escritura es que como apóstoles, los apóstoles de la iglesia primitiva tuvieron una función única y irrepetible.
Es decir, el trabajo particular que ellos hicieron, difícilmente lo van a poder hacer otras personas que se pudieran llamar apóstoles, aunque en el caso estricto de la palabra estuvieran cumpliendo con esa labor. Amén. ¿Sí me explico? Porque también cuidado, no caigamos tampoco en el extremo religioso de decir, no, ya no hay ningún apóstol en la tierra. Bueno, eso solo Dios lo sabe. Porque la función única del apostolado la vemos en los primeros apóstoles de la iglesia primitiva. Pero como yo les he platicado otras veces de otros ejemplos, podemos ver vidas de hombres que fueron usados tremendamente por Dios y que tal vez podríamos mencionar que fueron como un tipo apóstol, hermano. Si nosotros comparáramos sus vidas, ¿no? Hermanos que han decidido dejar todo por el evangelio, que han dado hasta lo último que tienen y que han podido ser encargados o comisionados de obras muy especiales y muy grandes. Les he mencionado constantemente, por ejemplo, el hermano Meyers, ¿verdad? Constantemente, que a sus 98 años de edad sigue sirviendo al Señor y sigue predicando. Increíble, ¿verdad? La obra misionera que él realizó. Les mencionaba también el domingo pasado del ejemplo del hermano Muller, George Muller. Qué tremendo ejemplo y vida, qué testimonio tan tremendo. Era un hombre de tan grande fe, que uno de sus dichos era el siguiente: el inicio de la ansiedad es el fin de tu fe. Y el inicio de tu fe es el fin de tu ansiedad. ¿Sabe que ese hombre, estaba yo viendo algo al respecto, pasaron por sus manos en su tiempo un calculado nada más, de 2,000 millones de pesos para la obra que realizó? Y él nunca pidió ni un centavo. Y digo, ¿cómo va? Aquí a veces hacemos campañas para algo, ¿verdad? Como lo de la cajita, y ahí estamos cada domingo, ¿verdad? La cajita, hermano, no se olvida anotarse y dejar sus 20 pesitos. Pues bueno, Muller no haría eso. Hay una narración que en una ocasión, ya siendo más grande, Muller estaba en un viaje hacia Canadá, donde iba a compartir, porque los últimos 30 años de su vida, o 20, algo así, se la pasó predicando en diferentes lugares. Y entonces iba en el barco y hubo una neblina muy fuerte que no los dejaba avanzar. Y él, hablando con el capitán, le dijo, oye, ¿qué sucede? ¿Por qué no avanzamos? Y el capitán le mencionaba, pues es que hay neblina y no podemos avanzar, se me hace que no vamos a llegar el día que quedamos que íbamos a llegar. Y Muller decía, no, es que yo nunca he faltado a ninguna de las reuniones, no he llegado nunca tarde, tengo que estar a tiempo. Vamos a orar, vamos acá a la cabina a orar. Y el capitán del barco, pues bueno, pues vamos a orar, pues, ¿verdad? Como que le siguió la corriente. Y se metieron a la cabina a orar. Entonces el hermano Muller empezó a orar, Señor, ayúdanos a disipar esto, Señor, para que podamos llegar a entregar tu palabra. Entonces terminó de orar y ahí va a comenzar a orar el capitán. Pero Señor, y Muller lo detuvo, dijo, no, tú no eres porque tú no lo crees. Yo ya oré. Inmediatamente saliendo por las escaleras, la neblina se había disipado. Y se quedó impactado el capitán. Sí, dice, sí, creo que sí vamos a llegar. Qué impactante esto, ¿no? Entonces, hombres que tal vez podríamos incluir en este grupo, pero solamente lo dejo ahí entre paréntesis. Entonces, los apóstoles son embajadores especiales de la iglesia. Pablo y otros en su tiempo tuvieron una autoridad apostólica única, la cual no se repetirá porque el fundamento de la iglesia ya ha sido puesto. Efesios 2:20 nos lo dice. Sin embargo, Dios aún tiene a sus embajadores especiales, que es de lo que hablo, amén. En la iglesia hoy en día, aunque no con la misma autoridad que los apóstoles originales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Creo que podríamos estarlo. Enseguida dice la escritura también de los profetas, que los profetas son aquellos particularmente llamados a proclamar a Dios con el don de la profecía. Había una autoridad fundamental única para este don, que también lo podemos ver en Efesios capítulo 2, de los versículos 19 al 20. No obstante, Dios levanta a aquellos para hablar a la iglesia y al mundo con una bendición especial y con poder. Debemos recordar aquí lo siguiente, hermanos, que esta palabra profética puede ser aquella fundamentada en la enseñanza de la Escritura con la autoridad y la proclamación que solamente da el Espíritu Santo, pero también en algunos momentos puede ser una palabra que, acompañada de los fundamentos teológicos de la Escritura, pueden dar lo que llamamos un rema a la iglesia. Amén.
Recuerde muy bien esto, hermano, porque aquí hay que tener mucho cuidado. Ahorita lo voy a aclarar más aquí, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque si en la actualidad está en operación este don de la profecía. Hay ocasiones en que la iglesia necesita un rema especial, hermano. Iglesias en particular, hermanos en particular necesitan un rema de Dios siempre fundamentado en la escritura. Amén. Tener mucho cuidado con algunos tipos de profecías, porque a veces a mí me ha llegado a tocar o me llegó a tocar escuchar profetas. Les voy a platicar una que ahorita me trajo el Señor a la mente, un recuerdo muy, muy chistoso. Es que me da mucha risa. Bueno, estaba un hermano que él decía ser profeta. Y en ese lugar estábamos, cuando ministrábamos la música, estaba un amigo muy estimado, Luis Fernando González, que es pianista. Estaba él y su esposa, estaban sentados, estábamos todos ahí. Entonces sucede que el hermano empieza a dar una palabra profética y empieza a pedirle a algunas personas que pasen al frente. Entre ellas le pidió a la esposa de Luis, Magali, que pasara al frente. Y él empezó a orar por ella, ¿no? Pero públicamente. Y empezó a decir lo siguiente: el Señor te dice que no te preocupes más porque ya viene el hombre que tú necesitas. Nos imagínense a Luis, ¿verdad? Así, hello. Así. Pensé que era yo, así, ¿no? Y así, y luego, bueno, Magali tiene mucho sentido del humor, quienes la conocen, ¿no? Ya después era una risa porque le decía, ¿ya viste, Luis? Ahora sí va a llegar el que necesito, ¿verdad? O sea, cosas así, ¿no? Algo así sucedió. Pero el punto es, imagínate, ¿no? O sea, tener esa idea de la profecía, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, fíjense muy bien, aquí hay una nota importante al respecto. Sin embargo, si alguno reclama o recibe el título de profeta hoy en día, que estén bajo el mismo estándar de un profeta, 100% de precisión en cada palabra. Y esto nos lo dice así Deuteronomio, versículos capítulo 18, 20 al 22. Vamos a leer lo que dice. Si alguien tiene este estándar de profeta, debe cumplir con esto. Dice, ahora bien, si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios, sigan este consejo. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Ese profeta no es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta y ustedes no deberán tenerle miedo. Muchas personas que ejercen ese tipo de trabajo de ministerio usan de alguna manera esto para ejercer miedo en las personas. ¡Qué terrible! Qué terrible olvidar que quien realmente hace la obra en las personas es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, nosotros solamente proclamamos una palabra. Pero así como hay entonces hombres que pueden levantarse diciendo tener este ministerio y no tenerlo, y no lo tienen, también hay hombres que lo tienen, hombres de Dios que lo tienen. Y créanme que esto sucede, pero el mismo Espíritu de Dios te dirige a la Escritura y te hace tener esa paz en relación a la palabra que ese profeta pueda dar. Entonces aquí yo lo que les pido, hermanos, es que siempre tengamos mucha sensibilidad al Espíritu Santo, y si hay una palabra profética, ponla en la oración, ponla en la oración. Si en algún momento algún profeta de Dios llega y te da una palabra, entonces ponlo en oración y el Señor de alguna manera u otra lo va a confirmar, o si no es de Él, pues también lo va a hacer ver. ¿Ok, hermano? Muy importante eso. Enseguida también nos mencionó a los que hacen milagros. Los que hacen milagros son aquellos usados por Dios para hacer milagros. Sin embargo, el patrón bíblico es para ellos, aunque bajo la iniciativa del Espíritu Santo, no la propia, es decir, es por el Espíritu Santo, amén. No porque tengan superpoderes, ¿verdad? O sean Avengers, sino porque el Espíritu Santo los usa. Y sabe que también una cosa, hermano, los usa cuando Él quiere y como Él quiere. La persona que tiene este don no va a decir, como a veces se dice, ¿verdad? Ahora tiene que suceder esto y ya. Les platicaba también hace tiempo de una reunión donde me tocó estar, donde la persona que dirigía la reunión, una reunión de milagros, empezó a dar una palabra de sanidad, donde dijo firmemente que todas las personas que se encontraban en ese lugar, en esa tarde iban a salir sanas.
Y a mi costado se encontraba una familia y el padre de familia estaba en silla de ruedas. Y al escuchar esto, el padre de familia se quiso poner de pie y se cayó. Y los familiares estaban muy consternados levantándolo. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces nos queremos tomar una autoridad que solamente corresponde al Espíritu Santo. Amén, hermano. Tenemos que tener eso muy presente. Enseguida, los que ayudan. ¿Qué bendición son los que ayudan? Esto tiene el concepto de aquellos que ayudan o asisten a otros en hacer la obra del Señor. El término fue usado en el contexto judío de esta forma. Los levitas fueron llamados por los talmudistas ayudantes de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que en pocas palabras, los levitas, la función que tenían era de ayudar en el templo, de servir en el templo. No solamente en la cuestión de la adoración, en cuestión musical, sino desde cuidar las puertas del templo, cuidar que el templo tuviera todo lo necesario, cuidar que hubiera alimento en la casa de Dios, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hacían? Servían. En la actualidad mencionamos el término levita y también a veces cometemos el error de levantar esos términos, ¿verdad? Ese levita del Señor, pues ese servidor. Y Jesús dijo que el que quisiera ser el más grande, ¿qué tenía que ser? Y servir a todos. Amén. Y es en ese contexto que el Señor usa a los que ayudan. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los que ayudan? De veras, son una gran bendición aquellos hermanos que llegan y en el momento en que más lo ocupas, ahí están sus manos. Y que lo hacen con tanto amor que dices, wow, o sea, qué bendición. Y yo sé que aquí hay varios hermanos con ese don tan tremendo. Hay hermanos que incluso, porque a veces pensamos que para ayudar de esa manera tenemos que tener los recursos. Hay hermanos que a veces ni siquiera tienen los recursos y te sirven de una manera que tú dices, wow, qué impresionante. Gloria a Dios por eso. Y aquí quiero mencionar rasgos del que ayuda, porque el que ayuda, hermanos, es a veces uno de esos miembros de la iglesia a los que menos se les presta atención. ¿Está de acuerdo? Brilla el que está predicando y el que canta, el que toca, ¿verdad? El que dirige, brilla, ¿no? Pero a veces el que ayuda como que está por allá escondido, pero qué importante es. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es una persona que tiene un corazón tierno para cuidar realmente. O sea, él no viene y te ayuda y te dice, te estoy ayudando para que después tú me ayudes. No. Él viene y te ayuda porque tiene ese corazón de ayudarte. Dios le ha dado ese corazón. También tiene un ojo pronto para ver la necesidad. Cuando ve que hay una necesidad, Él está ahí. ¿Cómo les ayudo? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Verdad que son una bendición estos hermanos? Porque repito, a veces nuestro ojo y nuestro oído está puesto y presto nada más en lo que hace falta en la iglesia y nos quedamos ahí en ese momento, pero no hacemos nada al respecto. Dice también que otro rasgo es que tiene un pie pronto para ir al necesitado. Está ahí presto. ¿Quién necesita tal ayuda? ¿En dónde vive? ¿Qué ocupa? Vámonos. Y está ahí listo para esto. Tiene un rostro amoroso para animarlos y bendecirlos. Qué precioso es eso también. Tiene un pie firme para que no caigas, no un pie firme para hacer que no caigas, es lo que da a entender esa frase ahí. Tiene también una mano fuerte con la cual sostener al necesitado, el ayudador, ¿verdad? Te estás cayendo, pero te está sosteniendo, te ayuda. Y también, muy precioso esto, tiene una espalda doblada para alcanzar al hombre. Wow. Este tipo también de ministerio es tan necesario en la iglesia. Amén, hermano. ¿Cuántos lo creen así? Es tan importante. Y gloria a Dios. Y aquí hay varios hermanos que tienen este ministerio y le doy gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios, porque son preciosos. A pesar de que no brillen en lo que es la liturgia eclesiástica, brillan en el reino. Son de gran bendición. Quiero cerrar con el siguiente versículo. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu
las mejores capacidades. ¿Cuántos queremos recibir las mejores capacidades? Está bien, es correcto, está bien que queramos recibir las mejores capacidades. Atención, hay que aquí analizar esto. No está hablando que al recibir la mejor capacidad seas un mejor cristiano, amén. Está hablando mejores capacidades en una igualdad entre nosotros como creyentes. Pero entonces está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Y enseguida cierra de una manera preciosa aquí el capítulo 12. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Lo que está diciendo es que estos dones que vienen desde lo que hemos hablado del capítulo 12, desde el 11 incluso, que nos dan a entender que son para bendición de la iglesia, son muy importantes. Amén, hermano. Esos dones, esos ministerios, esos llamados que Dios nos ha dado, esos talentos, son muy importantes para la obra, para el Señor. Es muy importante también la unidad que el Señor quiere que tengamos. Pero entonces aquí Pablo está haciendo un preludio para hablar de algo más importante. Es decir, él dice, todo esto que yo les he hablado es importante, pero les voy a hablar ahora enseguida de algo que es aún más importante. Y eso va a ser el amor. Y es donde vamos a ver en el capítulo 13, uno de los capítulos más preciosos, descriptivos de lo que es el amor de Dios y el amor de la iglesia, donde Pablo especifica de una manera muy clara la importancia, la gran relevancia que tiene el amor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has amado tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para redimirnos de nuestros pecados, para limpiarnos. También, Señor, levantaste de la tumba a nuestro Señor Jesucristo para darnos esa esperanza y esa promesa de la vida eterna. Y mientras, Señor, esperamos tu llamado, tu venida, Señor, nos dejaste también un encargo muy especial de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y en ese caminar, en ese ministerio, has equipado a tu iglesia con los talentos, Señor, los dones, las capacidades espirituales necesarias para embellecerse. Gracias, Señor, porque tu ministerio principal sigue siendo la iglesia. Nos sigues embelleciendo, nos sigues preparando, nos sigues afirmando y de una manera muy preciosa usas a tu cuerpo mismo para bendecirnos unos a otros. Y es ahí donde te pedimos nosotros, Señor, específicamente en este domingo como iglesia local, como el Centro Cristiano Coinonía Aguascalientes, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el llamado, a entender los dones, a entender los talentos que tú nos has dado para servirte a ti y servir a nuestros hermanos, Señor, para trabajar en esa unidad del Espíritu Santo y poder, Señor, seguir embelleciendo a la iglesia. Ayúdanos, por favor, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, de mis hermanos y hermanas, Señor, tan hermosos, porque son tus hijos, pagados por el precio más precioso y poderoso, la sangre del Cordero inmolado. Y yo te pido que cada uno de ellos, Señor, reciban un llamado y un aliento, un denuedo, Señor, por poner en obra, por poner en práctica, por poner a trabajar los dones y esos talentos y ese llamado ministerial que tú les has dado. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, de un corazón humilde, Señor, que tú nos uses a todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, para tu gloria y para bendición, Señor, de los unos por los otros. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Humillamos nuestro corazón, humillamos nuestro ser delante de ti, reconociendo
que tú eres nuestro Señor a quien servimos. Y que un día, Señor, en el tribunal de Cristo, anhelamos entregarte buenas cuentas a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.